Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. El Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Y para estar en comunión con Dios Santísimo tenemos que reconocernos pecadores. Pidamos a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclinamos la cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Vamos a ofrecer esta celebración eucarística por los siguientes difuntos: Iliana Vallardo Chávez, 28 aniversario; Blas Valadez Espinosa, Ricardo Olivos, y por todas las ánimas benditas del purgatorio. Por los siguientes vivos: familia Ramírez García, familia Gómez Padilla, familia Andrade Reyes por sus necesidades, familia Ochoa Sánchez, Ochoa Martínez, familia Nava Flores, familia Zapata Bravo, por la familia Olivos Sepúlveda, por Gabriela Olivos. Vamos a, el segundo día de Truido, por el doctor José Botello Paraguirre. Pedimos por la salud de Elia Marta, Jaime Zúñiga, Antonio Nava, Saúl Ochoa, Rosy Chávez, Iván Velasco. Pedimos por Ofer Hernández y su familia. Vamos a pedir también por todos los que estamos aquí presentes, los que están escuchando esta celebración eucarística, para que participen activamente, por todos aquellos trabajadores del sector salud, científicos, por aquellos que no tienen trabajo, por los que sí tienen, para que seamos solidarios, ¿verdad?, con todos los demás en estos momentos de dificultades. Pidamos por todos aquellos que nos han encomendado una oración por sus familias, su salud, su trabajo, su matrimonio, sus hijos. Pidamos por las autoridades eclesiásticas y civiles, para que en estos momentos sepan dirigir al pueblo y a la nación con la sabiduría del Espíritu Santo. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Iconia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Iconia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Que todos se alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos se alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos se alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos se alaben solo a ti, Señor. Aleluya. 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 Aleluya.
El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos escuchado cómo Pablo y Bernabé luchan y luchan por llevar la palabra de Dios, por llevar la buena noticia que es el Evangelio. Dios se ha revelado a la humanidad y nos ha dicho quién es. Ese es el Evangelio, la buena noticia que hay que predicar al mundo entero. En la primera lectura que escuchamos, Dios desde el principio dejó a la humanidad que cada quien se guiara, ¿no?, por sí mismo, pero Dios de todos modos les dio la lluvia, les dio la comida, las plantas, porque nada se hace por sí mismo. Porque hay mucha gente, hay chavos que dicen, yo no creo en Dios. Pero cuando el ser humano tuvo conciencia de ser, de sí mismo, todo estaba hecho. ¿Qué ha hecho el ser humano? Nada más que destruir lo que Dios ha dejado. Dios nos dejó las órbitas, los planetas, la lluvia, árboles frutales, cereales. Nos ha dejado todo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Y todavía decimos que Dios no existe. Bueno, algunos por ahí dicen, pues no, Dios existe y habita dentro de cada corazón. Por eso la buena noticia que anuncian Pablo y Bernabé y los discípulos es cuando Dios se revela a la humanidad, porque toda la humanidad en toda la historia hizo dioses y Dios los dejó. Dijo, bueno, habrá un tiempo que Él escoge para autorrevelarse. Pablo y Bernabé, como curaron a un señor que estaba malo, pensaron que eran dioses, Júpiter y Mercurio, dioses romanos. Pero todos los pueblos en toda la historia, hasta en islas, hay lejísimos, o zonas en Brasil, en la selva, zonas aisladas, todos han creado dioses en su pensamiento, en sus ídolos. ¿Y por qué? Porque la idea de Dios no la inventó nadie, como dicen muchos maestros en las escuelas. No, es que vimos un trueno, un volcán que explota, el Dios del trueno, el Dios del fuego. No es cierto, porque esa idea de Dios es generalizada
generalizada a nivel mundial, está dentro de nosotros, porque nosotros sentimos que hay algo que nos creó y hay algo que regresaremos a dar cuentas. Pero faltaba en la historia ver cuál era ese Dios, cuál era el verdadero Dios. Y Dios escogió un pueblo para autorrevelarse, el pueblo de Israel, empezando desde Abraham, el padre en la fe, pasando por los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel pues se asentó en Canaán, lo que hoy es Israel, cómo fueron a Egipto, estuvieron esclavizados 400 años, cómo regresaron y fundaron su ciudad, su capital, su pueblo en la tierra prometida, en la tierra que cuando estuvieran ya asentado el pueblo de Israel, el Mesías vendría a ayudar a los pobres, a ayudar a los desvalidos, revelarse a la humanidad por medio de este pueblo pequeño, pero con gran fe. Cuando Dios Cristo viene al mundo, es cuando revela quién es el verdadero Dios, al que toda la humanidad debe rendir culto y dar gracias por cada día que pasa, porque cada día es un don, es una riqueza que Dios nos regala. Aprovechémoslo. Hay gente que está súper cuidándose del COVID y qué bueno, y han muerto de otras cosas. Hay que estar preparados siempre. Dios dice, vendré como un ladrón por cada uno de ustedes. Dice uno, ay, qué ejemplo tan duro pone, ¿no? Venir como un ladrón. Pues dice, un ladrón no avisa cuando va a ir por ti, ¿verdad? Cuando va a asaltarte, si está espiando tus movimientos, todo lo que hace un ladrón, ¿verdad? A qué hora sales, a qué hora entras, si tienes dinero, si no tienes. El ladrón no avisa y se mete por las partes débiles de tu casa, un barrote suelto, alguna protección que no hay en el patio, tantas cosas, ¿eh? Entonces Jesús pone esta comparación, vendré como un ladrón. ¿Para qué? Ya había platicado en otra homilía esto. Yo le pregunto a todos los que están viendo aquí, cuando salen de su casa, van a comprar comida o trabajar en su carro o en su bici, ¿dejan las puertas abiertas de su casa, de su carro, con las llaves puestas? Pues no, ¿eh? Quitamos la llave, ponemos la alarma, la casa la cerramos con chapas y con toda clase de seguridades y soltamos el perro. Nos preparamos porque no sabemos qué día puede venir un ladrón. Eso sí estamos bien preparados. Cristo te pregunta, ¿estás preparado para si esta noche morirás? Por eso dice, iré como un ladrón, no para agarrarnos de sorpresa. Ay, te voy a condenar. No, pues no sería Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos se salven. Nos quiere preparados todos los días. Porque si estamos preparados y vivimos santamente, ¿a qué le podemos tener miedo? Ni a la muerte. Porque estamos preparados y vivimos para amar y respetar a los demás. Ese es el mensaje de la buena nueva, cuando Dios se autorrevela en Jesucristo, nuestro Salvador. Y es lo que proclaman Pablo, Bernabé y los discípulos, que le sufrieron para llevar esta palabra y decirle, estos Mercurio, todos estos son dioses falsos. Solamente hay un Dios verdadero, el que creó todo, el que hemos disfrutado a lo largo de la historia de la humanidad, la lluvia, las cosechas, los animales, las plantas, hasta las flores son bellas. Ver los pájaros volando, las maravillas de la naturaleza. Y la más grande maravilla de la naturaleza es el ser humano. Una especie, un ser humano que piensa y tiene libertad, porque los animales no tienen libertad. Están programados en su instinto, pero nosotros tenemos libertad, tenemos amor, amamos, sentimos la presencia de Dios. Ahora Dios dice, el Dios que se autorrevela, que es Cristo, dice, ese es el verdadero Dios, ese es el camino, la verdad y la vida. Todavía más de la mitad de la humanidad no conoce al verdadero Dios. Tenemos que llevarlo nosotros, con el anuncio de cada uno de nosotros, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Por eso siempre les recomiendo, basta de caer en pecado, basta de perjudicar a los demás, basta de perjudicarnos a nosotros mismos, porque el pecado es algo que atenta contra nosotros o contra los demás. Y somos la maravilla de la creación. Si Cristo vino por nosotros para amarnos, ¿por qué entre nosotros no nos vamos a amar? ¿Por qué entre nosotros nos podemos perjudicar? No, si Cristo nos ama, somos su tesoro. Somos la joya de la corona de la creación. Por eso Dios
encarna también por medio de la Santísima Virgen María, para demostrarnos: yo también estoy en la batalla, yo iré con ustedes, engrandeceré al género humano con mi encarnación también como ser humano. Fíjense las maravillas de Cristo. Cristo subió a la cruz por nosotros. Él no era el culpable, él no tenía pecado. Dijo: yo asumo los pecados de la humanidad y los llevo a la cruz porque los amo con locura, los amo al extremo. Es la forma que tenemos que amar nosotros, amar sin límites, amar sin ver a quién, ayudar a todos, no perjudicar, ayudar. Si hiciéramos eso, la humanidad sería otra. La creación no estaría perjudicada, seremos otros completamente. Nunca es tarde para empezar a amar de nuevo. Nunca es tarde para ponernos en comunión con el Dios Altísimo, el verdadero Dios, aquel que proclamaron los apóstoles, aquel que proclamamos nosotros en la iglesia. Nunca es tarde. Y más si estamos en la compañía de Dios, de la Virgen María, de los santos, de toda la iglesia. Empecemos de nuevo. Cambiemos desde dentro para poder ser diferentes, para poder amar y llevar el Evangelio, la buena noticia, con nuestras propias vidas. Que así sea. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, que se digna atender nuestras humildes oraciones, como escuchó la súplica de su amado Hijo. Digámosle llenos de confianza: por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Digámosle llenos de confianza: pidamos por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podría quitarles. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos, que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para el ofertorio. Ofrecemos, Padre nuestro, con el Vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí, necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Te pedimos por el difunto Padre David Plasencia. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, oremos todos juntos como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y familia de Dios, démonos la paz. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no no soy soy digno de que digno. entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Cerca de mí, Cuerpo de Cristo. tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Vamos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Haz, Señor, que el pecado no me separe de ti. Amén. Vamos a rezar por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a rezar por el Papa Francisco. Que el Señor le conserve la vida, lo haga feliz en la tierra y lo libre de la mano de sus enemigos. Oh Dios, pastor de los fieles, mira bondadoso tu siervo Francisco, a quien has elegido para dirigir a tu iglesia. Concede que con su palabra y ejemplo nos sirva de ayuda para que junto a él pasemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Con la alegría de habernos encontrado con Cristo, nuestro Salvador, podemos ir en paz.
y que Dios me los bendiga mucho. Di Virgen María, Reina y Madre de Ocotlán. Gracias. Ocotlán. Cuando apareció el Señor, desde entonces nos velabas con gran ternura y amor. Salve a ti, Virgen María, Reina y Madre de Ocotlán. Tus hijos te veneramos, Madre mía de